Buenas tardes, mi nombre es Jessica Chacín y mi grupo está conformado por Andrea Velázquez, Clarimar Ruiz y Adriana Cabello. Nosotros le vamos a hablar sobre los paradigmas de los diagnósticos industriales administrativos. La globalización ha traído consigo la necesidad de contar con un proceso productivo totalmente flexible, en donde el conocimiento necesario para ejercer el puesto de un trabajo no solo se centra en la especialidad, por lo contrario, el perfil del trabajador, su promedio, un ser multidisciplinario, entre otros. Uno de los ejemplos más claros está en las profesiones técnico-científicas, en donde un ingeniero mecánico, eléctrico o químico que ejerce dentro de una industria moderna no puede ser ajeno al conocimiento básico de las otras áreas mencionadas, como por ejemplo los inventarios, las primeras entradas, salidas o inclusive en la contabilidad financiera al tener que manejar y crear presupuestos. Definitivamente la proactividad del individuo va a ser determinante para asumir y cumplir las exigencias de sus labores. Sin embargo, derivado de este policonocimiento se pueden encontrar escenarios de incertidumbre que pueden impactar directamente a la utilidad del negocio, como por ejemplo el conocimiento para desempeñar un determinado puesto dentro de una organización muchas veces es tácito, es decir, que este no se encuentra dentro del cerebro del colaborador cuando por cualquier causa este emigra a otro puesto o a otra empresa, ese cúmulo de experiencias y sapiencia se va a ir con él sin antes haber convertido su conocimiento en explícito. El paradigma de los procesos administrativos. Este es un proceso de diseñar y mantener ambientes en que los individuos que colaboran en grupos cumplen efectivamente los objetivos seleccionados. Los objetivos de todos los administradores es el mismo: generar utilidades a bajos costos. La administración tiene que ver con la productividad, lo que significa eficacia o eficiencia. Un paradigma es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas se asumen normalmente como verdades incuestionables, tan evidentes que se tornan transparentes para los que están inmersos en ellas. La noción de paradigmas en la administración. La noción de los paradigmas es un instrumento que nos invita a entender cómo las organizaciones se construye la noción de la realidad a partir de las mismas, las cuales han de ser estilos gerenciales como el liderazgo o de las preferencias decisionales predominantes en este ámbito. Desde esta perspectiva es posible revelar el otro lado de la realidad objetiva y en cambio enunciar que no existe una realidad estática o predeterminada, sino que la misma es socialmente construida. La noción de paradigmas permite acercarnos a la construcción de mundos significativos de percepción, de pensamiento y de acción inciertos en las organizaciones. Las organizaciones se construyen en la interacción de la diversidad de paradigmas que animan en ellas. El conocimiento que emerge de ellos basados en reglas implícitas o explícitas, conjuga con la teoría y la praxis es un proceso de aprehensión y de reflexión en la acción. Los nuevos paradigmas en la administración son la responsabilidad colectiva, el trabajo, que es el desarrollo de una persona, un empleo estable de largo plazo, un líder que se puede tomar como un director, la administración descentralizada, decisiones en ambos sentidos, la calidad es responsabilidad de todos, el dominio de varias áreas, la administración interdepartamental, el sistema de consenso, organización flexible, economía globalizada, mercado de compradores, la competencia, que esta puede ser amplia y agresiva, la información amplia y rápida, la alianza estratégica, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Andrea Velázquez y voy a hablar sobre la medición de procesos administrativos. ¿Qué es? Los procesos de medición es una actividad que no aporta valor por sí misma, sino que debe ir acompañada de unos objetivos bien definidos y un plan al cual deben ajustarse las acciones que pongan en marcha la empresa. Todo ello sin perder la vista cómo evoluciona el negocio y cómo lo hace la industria a la que pertenece. Mediante una revisión exhaustiva de los procesos, las empresas pueden, primero, definir con exactitud lo que están haciendo actualmente,
Segundo, identificar las áreas de fortaleza y debilidades del negocio. Tercero, determinar soluciones futuras bien definidas. ¿Cómo se miden los procesos administrativos de una empresa? Con la medición de los procesos se capturan datos de desempeño de los mismos para transformarlos en información y en última instancia para poder determinar los puntos de mejora. Sin embargo, hay casos en los que no merece la pena desplegar los medios necesarios para la mediación, sino que apenas tienen impacto visible en el negocio. Pasos para los procesos administrativos. Se puede empezar a medir los procesos de una empresa con los siguientes pasos. Primero, identificar qué procesos concretos intervienen en tu negocio. Para medir los procesos, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles se ejecutan en la empresa y clasificarlos en grupos grandes homogéneos. 2. Clasifica los procesos identificados. La clasificación más clásica es la que separa los procesos en dos grandes grupos. El primero es procesos de negocio, que son los procesos que aportan valor al cliente. Son procesos de negocio, los procesos de marketing, comerciales, de fabricación y distribución, entre otros. Segundo, procesos de soporte. Estos procesos son los que no aportan valor al cliente, pero que son necesarios para el funcionamiento del negocio. Son procesos de soporte los relacionados con la administración y organización de la empresa, las tecnologías de la información, recursos humanos, las gestiones de reclamaciones, entre otros. 3. Establece subgrupos para procesos de la misma naturaleza, pero de diferentes ejecución. Una vez identificados y clasificados los procesos en los grupos principales, es recomendable establecer subgrupos que permiten diferenciar los procesos de idéntica naturaleza, pero diferente ejecución. Por ejemplo, los procesos comerciales se pueden dividir en dos, en procesos comerciales nacionales e internacionales. Al existir diferentes requisitos para cada uno de ellos, que hacen que sigan flujos de trabajo similares, pero diferentes, como la gestión de aduanas, envíos internacionales, entre otros, los procesos de producción de bienes se pueden dividir en subgrupos de procesos de diseño y fabricación. Cuarto, divide y vencerás. A modo de referencia, el número recomendado de niveles a usar en esta división de procesos en subprocesos no debería ser mayor que 4, estando en el quinto nivel los procesos a más bajo nivel. En el siguiente cuadro se pueden ver dos ejemplos de división de proyectos, de negocio y soportes, desde la visión macro hasta la visión de proceso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Cabello y les voy a hablar sobre los pasos para la optimización, cuantificación en los procesos administrativos y técnicas cuantitácticas. Pasos para la optimización. Identificar. En primer lugar, es necesario identificar qué es la optimización de procesos para su empresa. ¿Cuál es el objetivo final de este proceso? ¿Cuál debe ser el resultado? ¿Dónde comienza el proceso y dónde termina? ¿Qué actividades son partes del proceso y lo llevan a cabo para adelante? ¿Qué departamentos y funcionarios están involucrados a la hora de este proceso? ¿Qué información viaja entre los pasos? Segundo, repensar. Este es el momento de mapear el proceso con la preocupación de cómo los pasos se realizan o cómo fluye el proceso. Se deben preguntarse a sí mismo y a su equipo las siguientes preguntas. ¿Hay una mejor manera de llevar a cabo este proceso? ¿Cómo se conduce exactamente este proceso? ¿Cuánto papel, por ejemplo, se utiliza en este proceso? ¿Cuánto tiempo demora para que el proceso sea realizado por completo? ¿O dónde se realiza o dónde se paraliza el proceso? Es importante tener una visión micro y macro. Cada detalle es importante, desde la forma como se escribe un correo electrónico hasta la percepción de lo que quiere el cliente. Tercero, implementar. Después de conocer el proceso en detalle e identificar las posibilidades de cambio, de necesidad de mejora, es el momento de poner en práctica el proceso de una nueva manera. Número 4. Automatizar. Insistir en los mismos errores y esperar resultados diferentes es la receta del fracaso. Repetir y aumentar las prácticas exitosas es la clave para prosperar. Automatice
los procesos que han sido probados y aprobados y distribuidos por la empresa y vea los resultados en la reducción de gasto, de la prevención de errores, la disminución de desperdicios y una mayor productividad. Cuantificación en los procesos administrativos. Establece la necesidad de utilizar datos objetivos tales como estadística, estudio de mercadeo, estudio de factibilidad, cálculo probabilístico, modelos matemáticos, al elaborar planes para reducir el mínimo de los riesgos. Para poder tener una eficacia en estos aspectos es necesario conocer los objetivos o metas que tiene la empresa y de esa forma los recursos utilizados serán solamente los necesarios para llegar a cabo al tener éxito cumpliéndolas de esta forma. De igual forma es recomendable fijarse en los plazos para llegar a cumplir con la meta y de esa forma será más fácil detectar si el número de recursos que está siendo utilizado es el suficiente y necesario o se están utilizando de más o de menos. Técnicas cuantitativas. Estas se organizan en primer lugar como análisis de series temporales. Se usan para estudiar la relación causal entre diversas variables que cambian con el tiempo y se influyen entre sí. Los modelos de agresión. Cuando todas las variables independientes poseen naturaleza cuantitativa, los modelos lineales de bases con modelos de regresión, su formación se intenta construir una ecuación matemática que permita describir y analizar la relación funcional existente entre una o más variables independientes y de una variable dependiente. Modelos econométricos. Simula con ecuaciones de regresión de segmentos de la economía. Es un modelo económico que incluye las especificaciones necesarias para su aplicación en razón de la finalidad para la que elabora los modelos económicos. Pueden clasificarse en explicativos, predictivos y modelos de precisión. Los indicadores económicos. Pronostica con uno o más indicadores al estado futuro de la economía. El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos los empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico anticiparse a los cambios. Efecto de sustitución. Predice mediante una fórmula matemática cómo, cuándo y en qué circunstancia un nuevo producto, tecnología sustituirá a la actual. Llegamos a la conclusión de la importancia de la administración industrial en toda organización, ya que nos conlleva a obtener resultados óptimos dentro de la misma. Toda nuestra vida diaria está basada en la administración, ya que nuestras metas, principios, objetivos, propósitos, etcétera, deben ser administrados como nuestra empresa personal. Cuando hablamos de la administración industrial como una ciencia, describimos todas las funciones o elementos que lo componen dentro de una empresa o gerencia. La administración industrial es un producto social como tal. La función administrativa en cuanto a su desarrollo y evolución depende de la capacidad creadora del hombre. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Clarisma Ruiz y les vengo a continuar con los objetivos. Se han citado como fines inmediatos de las vías alternas: disminuir el congestionamiento de los tribunales de justicia, facilitar el acceso a la justicia, aumentar la participación de la sociedad civil en la solución de los conflictos, proporcionar un clima de diálogo y paz, proporcionarle a la sociedad civil mecanismos ágiles, efectivos y de costo económico y confidencial a la sociedad de los conflictos. Características básicas de la medición. Es un proceso voluntario, es decir, en nuestro medio no puede existir una mediación obligada, porque lo que se busca es solucionar soluciones ágiles fuera de un marco judicial, en donde las partes bajo un espacio puedan dirimir sus diferencias. 2. Una fuente de generación de confianza. La medición existe, aunque no sea desde un inicio, pero sí desde el inicio debemos de tener confianza, puesto que de lo contrario sería una gestión inrupta.
La convicción de que todo se puede lograr. El mediador juega un papel muy primordial en este sentido, puesto que la labor de él es una buena medición para que ambas partes lleguen al 100% de sus objetivos. Tendencia subjetiva. Es lógica, ya que todas las partes están adecuadas a una medición que lleva una carga subjetiva con respecto a sus pretensiones. Es dinámica. El dinamismo se ve inmerso en la discusión, en el análisis, en los puntos de vista, ya que el fin de esto es el proceso de la medición. Es confidencial. Es importante que las partes tengan la convicción de que todo el análisis, discusión o conversación en este medio tenga un carácter de confidencialidad. Objetivos de los procesos industriales administrativos. El proceso de la optimización de los procesos industriales administrativos básicamente es reducir o eliminar la pérdida de tiempo, recursos, gastos innecesarios, obstáculos y errores que llegan a la meta del proceso. Nosotros solo gastamos tiempo corrigiendo un error si éste existe. Saber la forma de lograrlo es lo mejor. A continuación les diré pasos para llegar a un buen objetivo. La optimización de los procesos industriales es el esfuerzo de la organización para un destino garantizado, como aumentar el máximo de la productividad, aumentar el máximo de la seguridad y la reducción de los costos de las operaciones. Objetivo de la optimización de los procesos industriales. El objetivo, básicamente, es mantener los niveles de productividad y eficiencia lo más alto posible, mediante el control y dosificación cuidadosa de otras variables que pueden medirse durante un proceso de optimización industrial. Serían como los niveles de inventario, nivel de energía, temperatura de materias, temperatura de calderas, la presión de las calderas, los niveles de las cinternas, niveles estándar, recopilación de datos en tiempo real, transformaciones de la información útil, la proporción con agilidad, la utilización de la toma de decisiones, medidas de los recursos obtenidos, la realimentación del sistema, prometer la mejora continua y la optimización de los procesos industriales.